Bienvenidos al 18º Foro de Investigación de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. La maestra Yolanda Daniel, el de la voz, Raúl Álvarez Vázquez, ayudante de investigación, y los entonces estudiantes Maximiliano Córdoba y Alan Villanueva presentamos el tema Los créditos impagables del Fondo para la Vivienda, caso Trabajadores al Servicio del Estado. En México, el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como FOVISSSTE, ha financiado la adquisición de vivienda para sus derechohabientes desde 1972. Los créditos llamados ahora tradicionales consistían en plazos de 10, 15, 20 o 30 años con una tasa de interés fija que era siempre inferior a la que hubiera obtenido el trabajador en la banca comercial. A la fecha, esa tasa de interés es del 6% anual. Sin embargo, el Fondo de Vivienda transformó obligatoriamente esos créditos a un esquema que le permitió protegerse de la inflación para evitar la amortización acelerada del crédito hipotecario. Es así que reexpresó el capital prestado, primero en veces del salario mínimo legal en México y luego en una unidad de medida y actualización conocida en México simplemente como UMA. Ambos procedimientos volvieron impagables los créditos. Se estima que a la fecha 2025, casi la mitad de los créditos del Fondo de Vivienda tienen algún problema para su pago. Si bien desde las décadas de 1980, 1990 y 2000 hubo una política de contención del aumento al salario mínimo para controlar la inflación al mantener bajos los costos laborales, al reestructurar los créditos para vivienda de los trabajadores en vez del salario, sí provocó que en el tiempo no solo no disminuyera la deuda del trabajador, sino que superara al capital originalmente prestado. Esta política de contención de salario se abandonó a partir del año 2018 con crecimientos anuales hasta del 20%, que si bien mejoraron el poder adquisitivo del trabajador, agudizaron el problema de no pago de los créditos hipotecarios indexados al salario. En los últimos 5 años ya ha sido posible que el trabajador reestructure hacia los llamados créditos tradicionales expresados en pesos. El gobierno actual inició un programa de apoyo para que el Fondo de la Vivienda FOVISSSTE reduzca o condone la deuda de sus créditos hipotecarios. Si un trabajador ha pagado más del doble del monto original o a la fecha tiene una deuda considerablemente alta en comparación con el préstamo, puede beneficiarse de la aplicación de quitas y la conversión de UMAS y salarios mínimos a pesos. Las tasas de interés variables con las que se contrataban los créditos hipotecarios, junto con el rezago del salario del trabajador, provocaron, entre otros, que los créditos hipotecarios se amortizaran aceleradamente, es decir, los prestatarios liquidaban su hipoteca más rápido y así ahorraban dinero en intereses por un lado, lo cual es bueno para el prestatario, pero no para el prestamista. Para el trabajador que no podía adelantar pagos, su deuda y sus pagos periódicos cada vez estaban más lejos de ese sano 30% que no debe rebasar ninguna deuda que se pague a partir del ingreso por salario. Apareció así en la economía mexicana en 1995 una unidad contable con valor constante denominada UDI, unidad de inversión, que tomaría en cuenta los cambios en las tasas de interés, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Es así que los créditos hipotecarios se reestructuraron, se indexaron a las UDIs. La tasa de interés que se cobró por los créditos fue la tasa real que permitía mantener el valor real de la deuda y de las amortizaciones. Por contraparte, se creyó que la reestructuración en UDIs respondía a la necesidad de ajustar las deudas a la capacidad de pago del trabajador. A la vuelta del tiempo, se observó que dicha reestructuración provocaba que no solo no disminuía la deuda, sino que aumentaba el saldo insoluto a cantidades superiores al crédito contratado originalmente. Debido a las distorsiones que provocó su empleo en la reestructuración de los créditos hipotecarios, se cambió a otra medida actualizada
en la que los créditos contratados ya lo serían en veces del salario mínimo. El salario mínimo en México ancló este tipo de deudas, pero también provocó la pérdida del poder adquisitivo de las familias que percibían el salario mínimo. En 2017 surgió otra medida de actualización denominada UMA, con la cual se indexaron los créditos hipotecarios que estaban expresados en salarios mínimos. Las políticas públicas recientes sobre vivienda están considerando estas desviaciones para ofrecer mejores reestructuraciones a los trabajadores. Veamos a continuación un promocional del órgano oficial de gobierno que fomenta la adquisición de vivienda propia entre los trabajadores del sector público federal. ISSSTE informa. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Agustín Rodríguez López, anunció el inicio del programa Reestructura de Unidades de Medida y Actualización UMAS a pesos a partir del 7 de diciembre, beneficiando a más de 75,000 trabajadores al servicio del Estado. Este se aplicará mediante dos productos: reestructura de UMAS a pesos interna, que ofrecerá el FOBISSSTE a los acreditados con financiamientos originados en salarios mínimos otorgados antes de 2007 y cuyo saldo en pesos no sea reducido, y reestructura de UMAS a pesos con la banca comercial, que será ofrecida por las instituciones bancarias participantes que atenderán a acreditados con financiamientos denominados en salarios mínimos que tengan un saldo insoluto mayor al préstamo otorgado. A continuación se muestra el efecto de la aplicación del número de veces del salario mínimo a un crédito hipotecario tradicional. Este adjetivo hace referencia a la metodología de cálculo de una amortización con el método prospectivo de las matemáticas financieras. El método vincula mediante una ecuación de tiempo y valor al total del capital prestado originalmente con el valor presente de la serie de pagos futuros calculados a una tasa de interés nominal. En la ecuación se puede apreciar la influencia de la magnitud de la tasa de interés y del plazo contratado. El crédito se pactaba, como efectivamente se hacía, a tasa variable, que siempre fue a la alza. En su momento bastaba reformular esa ecuación con el nuevo capital insoluto. Así el deudor podía elegir el continuar con el mismo plazo o extenderlo en razón del aumento de la tasa de interés para mantener los pagos periódicos cómodos para su presupuesto familiar. Con la reestructuración en UDIs, luego a salarios mínimos y finalmente a UMAS, se han introducido distorsiones en el negocio de la vivienda que han dejado en desventaja a la población trabajadora que ha anhelado tener una vivienda propia. En la tabla de amortización a la vista se describe la extinción gradual de una deuda de 2 millones de pesos contratada a un plazo de 15 años mediante pagos fijos mensuales y una tasa fija del 10.05%, lo que produce un pago mensual de 21,553 pesos obtenido mediante la ecuación de valor mostrada. Se añaden los seguros de vida y daños estimados y el costo de la administración, gastos que no suelen mencionarse en la propuesta del negocio. Al final del plazo se aprecia que se ha saldado la deuda original de los 2 millones de pesos. ¿Qué sucedía con la reestructuración a salarios mínimos? A manera de ilustración, para el año 2013, el salario mínimo diario fue de 64.76 pesos. El crédito hipotecario de 2 millones de pesos representó 1,144.96 salarios mínimos. Una vez aplicada la amortización,
Para enero de 2014, el crédito había disminuido a 1.944 millones de pesos, lo que equivalía a 987 veces salarios mínimos. Hasta aquí se ven disminuciones. Muy bien. ¿Pero qué sucede con la reestructura? Para enero de 2014, el salario mínimo era de 67.29 pesos, con lo cual en realidad el crédito se había convertido en 2.020.000 pesos. El capital insoluto había aumentado contra todas las expectativas y formas de amortizar tradicionalmente un crédito hipotecario hasta entonces. A continuación se presenta un video donde se aprecia el deseo legítimo de tener una vivienda propia frente al apetito de prestar a quienes la poseen, dejándola en garantía. Es el negocio favorito de los países desarrollados: la vivienda. Y actualmente las apuestas son más altas que nunca. El famoso juego del Monopoly se inventó en 1903 y denunciaba lo injusto de un sistema social en el que una pequeña minoría de terratenientes oprimía a una gran mayoría de arrendatarios. 30 años más tarde, un fontanero llamado Charles Darrow patentó una nueva versión del juego. En esta, las calles del tablero eran calles de Atlantic City. Darrow también introdujo las casitas y los hoteles. Según el juego del Monopoly, no es mala idea ser el dueño de una casa. Y tampoco es mala idea prestar dinero a los otros propietarios. Por eso, en el mundo de las finanzas, las casas son un buen aval. No hay nada más seguro que prestar dinero a gente que posee una casa. Si alguien no pudiese pagar el préstamo, el prestamista se quedaría con el inmueble. E incluso, aunque el deudor escapase, la casa no podría. Hasta los años 80, los incentivos del gobierno para pedir préstamos resultaron muy convenientes. Los intereses fueron relativamente bajos durante las décadas de los años 60 y 70. La inflación tendía a subir y el valor real de la hipoteca disminuía. Pero esos gobiernos que profesaban su fe en la democracia de los propietarios tenían que combatir la inflación, y eso se hacía subiendo los intereses.